El millonario CEO entró en la habitación equivocada en un crucero y se sorprendió al ver a la mujer que una vez amó con 2 hijos gemelos idénticos. Pero antes de profundizar en toda la historia, dime de dónde estás viendo el video y qué hora es ahora. Suscríbete al canal y comencemos. Nicole estaba en la bulliciosa terminal del crucero con el corazón latiendo fuerte en sus oídos, las manos sudorosas mientras sostenía 3 boletos y guiaba a sus gemelos de 7 años a través de la multitud. Había pasado el último año recortando y ahorrando para este viaje, decidida a crear el tipo de recuerdo que pudiera compensar todas las preguntas sobre su padre que nunca podía responder completamente. Por encima de ella, el intercomunicador anunció los horarios de salida y los gemelos, con sus cabecitas rubias, giraban en todas las direcciones, incapaces de contener la emoción. «Ahí está, mamá», gritó uno de ellos, señalando a través de la pared de cristal al inmenso barco blanco anclado en el puerto. Su hermano se puso de puntillas y soltó un suspiro de asombro. Era exactamente la reacción que Nicole había soñado ver en los rostros de sus hijos, y por un momento, su emoción calmó el ajetreo en su pecho. Ella sacó rápidamente su teléfono de su bolso para comprobar que su cuenta no estuviera sobregirada por este gasto de última hora. Un nudo se formó en su estómago al ver lo cerca que estaba de cero, pero al mirar los brillantes ojos de sus hijos y escuchar su alegre charla, el sacrificio valió la pena. Guardó discretamente su teléfono y sonrió, poniéndose la cara confiada que siempre llevaba para ellos. Unos metros más allá, un sedán negro se detuvo en la acera. De él bajó un hombre alto con cabello dorado y canoso, vestido con un traje a medida. Sus zapatos brillaban al golpear el pavimento. Jared caminó hacia adelante con facilidad, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Un asistente le siguió de cerca, murmurando sobre cambios de horario y arreglos en las cabinas. Jared asintió, escuchando con poca atención. Estaba allí para un negocio que prometía expandir su imperio en mercados internacionales y no podía dejar que nada saliera mal. Los gemelos se movían inquietos junto a Nicole mientras avanzaban en la fila. Ella no tuvo tiempo de notar al hombre de traje saltándose la línea para entrar por una vía VIP. Ella estaba concentrada en hacer que los niños subieran al barco sin perder de vista el equipaje ni los pasaportes. Finalmente llegaron al mostrador de registro donde los niños saltaron de un pie a otro de emoción. Nicole trató de alejar la ansiedad persistente y reemplazarla con una sonrisa decidida. Dentro del barco, todo era aún más impresionante. Pisos relucientes, techos altos y una decoración vibrante los rodeaban. Nicole guió a los niños a través de la recepción, siguiendo las señales hacia las cabinas. Los niños señalaban cada detalle brillante, desde las lámparas de araña hasta las ventanas portantes de gran tamaño. Mientras tanto, el corazón de Nicole latía con la idea de cuánto debía haber costado construir un palacio flotante como este. En otro pasillo, Jared entró a su espaciosa habitación. Una suite que se abría a un balcón privado. Asintió mientras observaba los muebles pulidos y el arte de buen gusto en las paredes. Su asistente seguía hablando sobre un problema con la sala de reuniones, pero Jared no escuchaba con mucha atención. Estaba allí por un negocio que podría cambiar el curso de su vida, y nada podía salir mal. En la cabina de Nicole y los niños, que estaba en un piso inferior, todo era más pequeño pero acogedor. La cama de los niños era de colores brillantes, y la ventana circular mostraba la inmensidad del océano. Los gemelos corrieron hacia las camas, saltando sobre los colchones con risas. Nicole les recordó que fueran suaves. Había otros pasajeros cerca, pero en su corazón, verla tan feliz le calmaba la ansiedad. Tras un rato, decidieron salir a explorar la cubierta superior del barco. Los niños se asombraron al ver un enorme tobogán de agua que se extendía sobre la piscina. Rápidamente se acercaron al borde, mirando a los vacacionistas disfrutar del agua, mientras una banda en vivo tocaba cerca del bar. Nicole les recordó que no se asomaran demasiado, pero ya prometieron que disfrutarían más tarde. Mientras tanto, Jared caminaba cerca, sin notar la presencia de Nicole ni de los niños. Estaba concentrado en su teléfono móvil, hablando sobre los últimos puntos de su próxima reunión, pero el ruido del ambiente hizo que no pudiera escuchar el bullicio alrededor. Nicole, por su parte, estaba demasiado concentrada en los niños como para notar a Jared. Después de un rato, Nicole decidió llevar a los niños a la zona del buffet. Creyó que llenarles el estómago con comida sabrosa ayudaría a que se durmieran mejor esa noche después de un día tan excitante. Encontraron una mesa vacía en medio de la multitud, mientras que el aroma de la comida flotaba en el aire. Los gemelos se iluminaron al ver bandejas llenas de postres coloridos. Nicole les hizo prometer que comerían primero los platos principales antes de disfrutar de los dulces.
En una esquina del buffet, una mujer murmuraba con emoción a su amiga. «Dicen que un gran CEO está a bordo», comentó mientras miraba a su alrededor, tratando de encontrarlo. Nicole escuchó un poco de la conversación, pero se distrajo rápidamente, ocupada ayudando a los niños a llenar sus platos con fideos, trozos de pollo y verduras. Cuando terminaron de comer, Nicole llevó a los niños de vuelta a su cabina. El barco ya se había puesto en marcha, y el movimiento suave les hizo reír mientras trataban de mantener el equilibrio. Una vez dentro, ayudó a los niños a ponerse los pijamas y los metió en sus camas. La luz de la luna entraba por la ventana circular, iluminando sus cabecitas rubias mientras se quedaban dormidos, aún hablando sobre la piscina y el tobogán. Nicole se quedó un momento junto a la ventana, dejando que sus pensamientos vagaran hacia el padre que nunca estuvo allí. Aunque trataba de no pensar en él, a veces el recuerdo surgía en momentos extraños, especialmente por las noches, cuando casi podía recordar la calidez de su presencia y la última mirada que le dio antes de irse. Sacudió esa sensación y cerró las cortinas de la ventana. Besó a cada niño en la frente, asegurándose de que estaban tranquilos y seguros. Para ella, eso era lo único que importaba. Mientras tanto, Jared abandonaba su suite en el piso superior, teléfono en mano, mirando los mensajes de texto de su asistente. Un recordatorio final sobre el número de la habitación para la reunión importante de esa noche. Su mente seguía ocupada, pero él intentaba centrarse en su agenda de negocios. No tenía idea de que, unos pisos más abajo, estaba la mujer que aún estaba muy presente en su mente, conectada con viejas culpas y oportunidades perdidas. Al final del pasillo, Nicole salió de su habitación para ir a recoger unas toallas adicionales para los niños en una zona cercana de almacenamiento. No se percató de la presencia de Jared, ni el de la suya, hasta que se cruzaron por un momento fugaz, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Ambos se cruzaron por unos pocos pasos, aún absortos en sus pensamientos, sin intercambiar una sola mirada. El aire parecía cargado con una tensión no reconocida, y el sonido de las máquinas del barco seguía resonando suavemente. Sin darse cuenta, se acercaron el uno al otro, pero cuando el carrito de un miembro de la tripulación pasó entre ellos, se vieron obligados a apartarse. El momento pasó en un suspiro y ninguno miró atrás. Al día siguiente, Jared comenzó su mañana con una sensación de incomodidad. Había algo en ese breve encuentro de la noche anterior que lo inquietaba, pero no lograba entender qué era. Sin embargo, no había tiempo para eso, su mente estaba centrada en los negocios, y pronto se dirigió a un desayuno rápido antes de reunirse con su equipo. Mientras tanto, Nicole despertó con la sensación de que algo extraño había ocurrido. A pesar de que su cuerpo había descansado, su mente no podía dejar de darle vueltas a la breve interacción que tuvo con Jared la noche anterior. A medida que los niños se despertaban, Nicole intentaba calmar sus pensamientos, pero había una parte de ella que se sentía extraña y confundida. Decidió entonces llevar a los gemelos a desayunar, mientras trataba de mantener las cosas lo más normales posible. Al llegar al buffet, se encontró con más miradas curiosas, algunas de las cuales ni siquiera intentaban disimular su interés. Nicole siguió adelante, sin mostrar señales de incomodidad, pero sabía que había algo que había cambiado. La conversación sobre los gemelos ya había comenzado a circular por el barco. En un rincón cercano, Jared tomaba su café, sintiendo la presión de las negociaciones que se estaban desarrollando. Había una tensión en el aire, como si todos los ojos estuvieran sobre él, esperando una respuesta sobre los rumores que circulaban. Sin embargo, él no podía dejar de mirar a Nicole, observando cómo intentaba mantenerse fuerte por sus hijos. Un poco después, Jared se encontró con Nicole cerca del área del buffet. A pesar de que ambos sabían que las palabras eran necesarias, no sabían cómo empezar. Finalmente, fue Jared quien rompió el hielo con una disculpa, aunque Nicole no estaba lista para perdonarlo tan fácilmente. La conversación entre ellos fue breve y cargada de tensión. Nicole no quería caer en el juego de las explicaciones vacías. Su prioridad era proteger a sus hijos de lo que ya había comenzado a sentirse como un circo mediático. Jared intentaba explicarse, pero las palabras le salían torpes, como si todo lo que había hecho hasta ese momento no pudiera cambiar lo que había ocurrido. «No quiero causarles más daño», dijo Jared con una mirada seria. Pero Nicole sabía que lo que quería realmente era arreglar las cosas a su manera, sin tener en cuenta lo que ella había pasado. Mientras tanto, los gemelos seguían disfrutando del desayuno, y aunque no entendían completamente la situación, el ambiente estaba comenzando a sentirse más incómodo. Nicole se obligó a sonreír, pero su corazón seguía con la presión de lo que venía. Mientras los gemelos seguían comiendo,
Nicole no podía evitar escuchar a su alrededor. Los murmullos sobre Jared y los niños no paraban. La gente comenzaba a sacar conclusiones basadas en lo que veían. Nicole se sintió vulnerable, pero intentó no mostrarlo. No quiero que ellos se enteren de nada, pensó, mientras se levantaba para llevar a los niños a una actividad. Decidió ir con ellos a un área de juegos, para mantenerlos ocupados y alejados de las miradas curiosas. Mientras los gemelos disfrutaban, ella aprovechó para tomar un respiro y pensar en todo lo que había pasado. Jared seguía en su mente, pero no sabía cómo encajar lo que él representaba en su vida ahora. Jared, por su parte, sintió un peso sobre sus hombros. Mientras se alejaba del buffet, sus pensamientos volvieron al encuentro de la noche anterior y a lo que había descubierto sobre los niños. Algo dentro de él se removió, y por más que intentaba centrarse en sus negocios, la imagen de esos dos pequeños seguía acechándolo. La necesidad de saber la verdad se hacía más fuerte, pero el miedo de enfrentarse a la realidad lo detenía. ¿Cómo iba a encajar en la vida de esos niños después de tantos años? ¿Sería suficiente simplemente aparecer de nuevo y pedir perdón por todo lo que había pasado? En la tarde, Nicole decidió llevar a los niños a un lugar tranquilo para relajarse. A pesar de los eventos de la mañana y los rumores, la prioridad era mantener la calma para sus hijos. Al llegar al área de juegos, notó que Jared se acercaba, como si su presencia fuera inevitable. Jared se acercó a ellos, mirando con cautela a Nicole, quien lo observó con una mezcla de incertidumbre y resentimiento. Sin embargo, por el bien de los niños, decidió que no debía rechazarlo completamente. ¿Todo bien?, preguntó Jared, con una mirada genuina de preocupación. Nicole, sin saber cómo responder, simplemente asintió. Sabía que no podía permitir que la situación empeorara, pero también sabía que no podía permitirle que entrara en sus vidas sin más. La conversación continuó de forma incómoda, mientras los gemelos jugaban cerca. Jared intentó hacer algunos comentarios divertidos para relajar el ambiente, pero Nicole mantenía la distancia, guardando para sí sus pensamientos. A pesar de todo lo que había pasado, aún no podía confiar en él. Mientras tanto, la tensión en el barco no hacía más que crecer. Los rumores ya se habían extendido a otras partes del barco, y no había forma de evitar las miradas curiosas de los pasajeros. Nicole intentaba mantenerse firme por el bienestar de los gemelos, pero sentía que su vida estaba siendo puesta a prueba en cada momento. Finalmente, al final del día, los niños se mostraron más tranquilos. A pesar del alboroto que había rodeado su presencia, la tarde les dio un respiro. Nicole, sin embargo, sentía la presión de la situación más que nunca. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión importante. Al día siguiente, Nicole despertó con una sensación de incomodidad, como si la discusión del día anterior aún flotara en el aire. Estaba decidida a no dejar que los rumores afectaran más a los niños, pero sabía que no podría evitar la atención de la prensa por mucho tiempo. Mientras Jared luchaba por controlar la situación, Nicole se centraba en lo que realmente importaba, sus hijos. Aunque estaba consciente de lo que se estaba diciendo sobre ellos, intentó no dejar que eso la afectara demasiado. No quería que sus gemelos crecieran pensando que sus vidas eran una especulación pública. Jared, por otro lado, se encontraba atrapado en un mar de dudas. Aunque había hecho una declaración pública sobre los niños, sabía que eso no resolvería de inmediato la tormenta de rumores que se había desatado. Cada vez que miraba a los gemelos, veía reflejados sus propios miedos y la responsabilidad que había dejado atrás. Mientras tanto, los gemelos continuaron disfrutando de su tiempo en el barco, ajenos a todo el caos que giraba a su alrededor. Nicole observaba cómo jugaban y reían, con la esperanza de que, por un momento, pudieran olvidarse de los ojos curiosos que los seguían. A medida que el día avanzaba, Jared y Nicole se encontraron en el mismo espacio nuevamente. Aunque aún había una tensión palpable entre ellos, había algo en la forma en que Jared miraba a los niños que parecía genuino. Un intento de redención que Nicole no podía ignorar, aunque le costara confiar en él. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», dijo Jared en voz baja, acercándose a ella. «Pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesiten. Quiero ser parte de sus vidas, si me dejan». Nicole lo miró con recelo. Sabía que Jared no había estado allí para ellos cuando más lo necesitaban, pero algo en su tono la hizo dudar. ¿Era posible que estuviera realmente dispuesto a cambiar? Al final, después de mucho pensarlo, Nicole decidió no rechazar por completo a Jared. Sabía que lo que había sucedido en el pasado no se podía borrar, pero tal vez, solo tal vez, este era su intento de hacer las cosas bien. A lo largo de la tarde,
Mientras la familia disfrutaba de actividades en el barco, Nicole notaba cómo Jared interactuaba con los niños. Su actitud era diferente, mucho más relajada y genuina de lo que ella había esperado. Los gemelos parecían disfrutar de su compañía, y por primera vez en mucho tiempo, Nicole permitió que una pequeña chispa de esperanza naciera en su corazón. ¿Qué opinas, mamá?, preguntó uno de los gemelos mientras mostraba a Jared cómo lanzar una pelota. Nicole sonrió, un gesto sincero que no había mostrado en mucho tiempo. La tarde terminó con una sensación de alivio. Aunque los rumores seguían acechando, al menos por un momento, Nicole sentía que estaba tomando el control de su propia historia. Los gemelos eran lo primero, y si Jared estaba dispuesto a intentarlo, tal vez valiera la pena ver a dónde los llevaría a esa nueva oportunidad. Mientras se acomodaba en su camarote, Nicole se dio cuenta de que, aunque no todo estaba resuelto, al menos había dado el primer paso hacia un futuro más estable. Miró a los gemelos, que dormían tranquilamente, y se sintió en paz. Había hecho todo lo posible para protegerlos, y ahora, aunque el camino seguía incierto, estaba lista para enfrentarlo. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza sobre el barco, pero para Nicole, el día comenzó con una sensación de agobio. Sabía que aún quedaba mucho por resolver. Los gemelos seguían sin comprender completamente la situación, pero los ojos de los pasajeros que los observaban con curiosidad no se detenían. Mientras tanto, Jared estaba ocupado resolviendo los problemas de negocios que habían estado acechando. Su equipo seguía presionándolo por la declaración pública que había hecho, pero a medida que avanzaba el día, comenzó a darse cuenta de que tal vez lo que realmente necesitaba no era un trato de negocios, sino un trato con su propia conciencia. Nicole lo había observado de lejos mientras interactuaba con los gemelos, y aunque aún había dudas, no podía evitar notar que Jared parecía estar haciendo un esfuerzo genuino. Para él, este era un paso importante. Sabía que el tiempo perdido no se podía recuperar, pero estaba decidido a dar lo mejor de sí para compensar su ausencia. En el comedor del barco, mientras los niños jugaban y reían, Nicole sintió una mezcla de emociones. Era difícil confiar completamente, pero también sentía que tal vez, después de todo, Jared estaba aquí para quedarse. No había promesas hechas, pero al menos había algo que podía ver en sus ojos, una verdadera voluntad de estar presente. Los gemelos no sabían nada de las discusiones o rumores que habían circulado. Estaban demasiado ocupados disfrutando del día. Jared, que había estado un poco distante al principio, ahora se acercaba más a ellos, participando en juegos y actividades, demostrando que realmente quería ser parte de sus vidas. Al caer la tarde, la atmósfera en el barco se relajó. Nicole, observando desde lejos, vio cómo Jared, con su actitud ahora más cálida y genuina, interactuaba con sus hijos. Quizás, pensó, este era el momento de dejar que todo lo que había sucedido en el pasado quedara atrás. Creo que hemos dado un buen paso hoy, dijo Jared con una sonrisa tímida mientras se acercaba a Nicole. Solo quiero que sepas que estoy comprometido con esto, con ellos. Nicole no dijo nada de inmediato. Miró a los gemelos, que estaban corriendo y riendo, y por un momento, se sintió atrapada entre el dolor del pasado y la esperanza que veía frente a ella. Finalmente, asintió levemente, sin palabras, pero sabiendo en su corazón que tal vez era hora de intentarlo, de abrirse a nuevas posibilidades. Esa noche, mientras los gemelos se acomodaban para dormir, Nicole se sentó junto a la ventana de su camarote, mirando el mar. Había mucho que procesar, pero al menos ahora sentía que no estaba sola en este viaje. Jared, por todo lo que había hecho mal, estaba allí, intentando enmendar sus errores. El barco avanzaba por aguas tranquilas, y con cada paso que Nicole daba, sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero al menos no sería uno que tuviera que recorrer sola. No importaba lo que el futuro les deparara, ella tenía claro que su prioridad siempre serían sus hijos, y, aunque era difícil, estaba dispuesta a aceptar que Jared podía formar parte de su vida de nuevo. El viaje continuó, y mientras las semanas pasaban, Nicole y Jared comenzaron a encontrar una especie de equilibrio. Los gemelos disfrutaban de su compañía conjunta, y aunque los rumores persistían, cada vez se sentía más como una familia que tenía la oportunidad de reconstruirse. A medida que el tiempo pasaba, Nicole notaba cómo los días se volvían más fáciles. Jared estaba empezando a involucrarse de manera genuina, aunque todavía había muchas preguntas sin respuesta. Por cada paso que daba para ganar su confianza, Nicole también comenzaba a sanar, aunque le costaba admitirlo. Jared estaba determinado a hacer lo correcto por los gemelos. Sabía que sus acciones no podían deshacer el daño que había causado, pero estaba dispuesto a intentar. Después de tantos años,
Finalmente había llegado el momento de dejar de lado su mundo corporativo para concentrarse en lo que realmente importaba, su familia. Mientras tanto, Nicole observaba a sus hijos correr alrededor del barco, ajenos a los problemas que se desmoronaban a su alrededor. Aunque las tensiones seguían existiendo, ella no podía evitar sentirse un poco más tranquila al verlos tan felices. Al final, ella había hecho todo lo posible por brindarles una vida normal, y ahora, tal vez, eso podría continuar. En una noche tranquila, mientras caminaban por la cubierta del barco, Jared se acercó a Nicole. No había palabras de disculpas grandiosas ni promesas de lo que podría ser, solo un simple reconocimiento de que él estaba ahí. «Te debo todo este tiempo», dijo con una mirada seria. «Y no tengo intención de dejarlo ir de nuevo». Nicole lo miró fijamente. Por un momento, el peso de las palabras de Jared le golpeó. Lo que había sido una traición, ahora parecía convertirse en una oportunidad para empezar de nuevo. A pesar de la historia compartida, había algo en su mirada que le decía que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Esa noche, mientras descansaban en sus camarotes, Nicole pensaba en lo que había sucedido hasta ese momento. Podía sentir una mezcla de esperanza y miedo. Por un lado, quería que su familia estuviera unida, pero por otro lado, no quería que sus hijos fueran heridos de nuevo. A pesar de todo, sabía que era un riesgo que valía la pena tomar. Al día siguiente, mientras el barco continuaba su ruta hacia el próximo puerto, Nicole miraba a los gemelos, quienes corrían a toda velocidad hacia el área de juegos, riendo sin preocupaciones. Jared los seguía, mirando a los niños como si por fin los hubiera encontrado. Su relación con ellos no sería fácil de construir, pero al menos estaba dispuesto a intentarlo. Nicole, aunque con dudas, no pudo evitar sentir que algo en su interior se había aligerado. Estaba dispuesta a permitirle a Jared una oportunidad, pero también sabía que iba a tener que seguir siendo fuerte, por ella y por los gemelos. La vida a bordo del barco pasó sin grandes sobresaltos. Los rumores seguían, pero parecían desvanecerse lentamente. Jared continuaba trabajando para estabilizar su relación con Nicole, mientras ella lo observaba de cerca, tratando de discernir si sus intenciones eran reales. Aunque su corazón estaba lleno de confusión, había algo en su comportamiento que la convencía de que tal vez, por primera vez, estaba tomando las decisiones correctas. Pasaron los días y la vida a bordo del barco continuó con momentos de alegría para los gemelos. Jared estuvo a su lado en cada actividad, mostrándose más y más involucrado en sus vidas. Aunque Nicole aún no había tomado una decisión definitiva sobre su relación con él, la conexión entre ellos comenzaba a crecer. Una tarde, mientras la familia caminaba por la cubierta, Nicole sintió una leve sensación de paz. A pesar de todas las incertidumbres, algo dentro de ella le decía que este viaje, aunque lleno de retos, también estaba brindando la oportunidad de sanar. Los gemelos estaban felices y eso era todo lo que realmente importaba. En una de las últimas noches en el barco, Jared y Nicole compartieron una conversación. No hubo grandes promesas ni explicaciones, solo un entendimiento mutuo de que el camino hacia adelante no sería fácil. Pero ambos sabían que, si querían que esto funcionara, tendrían que ser pacientes y sinceros el uno con el otro. Cuando finalmente llegaron al puerto, la vida de Nicole y los gemelos había cambiado. Había sido un viaje lleno de emociones y altibajos, pero al menos, de alguna manera, habían encontrado un nuevo comienzo. Jared, por su parte, estaba listo para tomar su lugar en la vida de los gemelos, pero también entendía que solo el tiempo decidiría si su esfuerzo sería suficiente. Mientras Nicole y los gemelos se alejaban del puerto, mirando hacia el futuro, algo en su corazón le decía que, a pesar de todas las dificultades, tal vez esta vez las cosas realmente podrían ser diferentes. La vida no siempre es fácil, pero tal vez, solo tal vez, podían comenzar a construir algo real y duradero. Y así, mientras el barco zarpaba, Nicole respiró profundamente, sabiendo que lo único que realmente podía controlar era el presente y lo que haría con él. Jared estaba allí, y aunque el camino aún era incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una oportunidad para que su familia fuera verdaderamente feliz. Le ofreció algo de consuelo, pero él podía ver en su postura temblorosa lo cerca que estaba de desmoronarse. «Nunca tuve la oportunidad de ser otra cosa», susurró. «Lo siento». Ella giró la cabeza, apartándose en silencio para componer sus pensamientos. «Tal vez deberías haberlo pensado antes de desaparecer», dijo, su voz ahora quebrada. «No sé cómo protegerlos de que sus esperanzas se rompan. No voy a dejar que los lastimes como me lastimaste a mí». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que quiso admitir. Intentó hablar de nuevo,
pero ella lo esquivó, pasando a su lado, terminando la conversación. Por un momento, la observó desaparecer entre la multitud, sintiendo la punzada del fracaso, el peso de todo lo que había perdido. Quiso ir tras ella, decirle cuánto lamentaba no haber hecho el esfuerzo por contactarla, pero un grupo de curiosos, sintiendo la tensión, se acercó, y no podía reunir las fuerzas para enfrentar sus preguntas. Nicole regresó a su camarote, donde los gemelos descansaban y charlaban sobre las actividades que acababan de disfrutar. Forzó la mejor sonrisa para ellos, pero por dentro su corazón se sentía pesado. Desearía poder detener el tiempo, proteger a sus hijos de la tormenta que el regreso de Jared había desatado. Aunque odiaba admitirlo, parte de ella aún sentía un retorcijón de nostalgia por el hombre que una vez creyó que podría ser. Esa noche, mientras la luna subía y las suaves olas golpeaban el casco del barco, Jared se encontraba solo cerca de la popa. Las luces titilantes de una costa distante brillaban en el agua oscura. Apoyado en la barandilla, con el viento alborotando su cabello, se sintió más vulnerable que nunca en su vida de alto poder empresarial. Miró el mar negro y agitado, su mente dando vueltas con culpa y anhelo. Apretó con más fuerza la barandilla mientras miraba el horizonte y habló suavemente, como si hiciera una promesa que solo la noche pudiera escuchar. Voy a demostrar que merezco estar en sus vidas. A la mañana siguiente, Nicole despertó con el corazón aún acelerado por la discusión de la noche anterior. Intentó apartar los recuerdos, el repentino regreso de Jared, las palabras que intercambiaron, la mirada inconfundible de culpa en sus ojos. Su prioridad era mantener la vida lo más normal posible para sus gemelos de 7 años. Ellos necesitaban unas vacaciones sin nubes oscuras sobrevolando. Forzó una expresión alegre y despertó a los niños, ayudándolos a prepararse para las actividades del barco del día. «Mamá, ¿podemos volver al tobogán de agua?», preguntó uno de los gemelos, saltando sobre sus pies tan pronto como se vistió. El otro asintió. «Sí, es lo mejor de este barco». Nicole forzó una cálida sonrisa y les revolvió el cabello. Después del desayuno, «Está bien, les traeré unos pancakes primero». Se dirigieron al bullicioso pasillo, y Nicole mantenía la vista al frente, medio esperando que Jared apareciera en cualquier momento. Aceleró el paso de los niños, decidida a no permitir que ellos vieran la tensión que sentía en cada músculo. Al llegar al buffet, los gemelos corrieron a tomar bandejas mientras Nicole miraba alrededor, cansada. No vio señales de él. Exhaló, sintiendo tanto alivio como una extraña punzada de decepción que no podía explicar. En una mesa cercana, 2 pasajeros susurraban animadamente, mirando a Nicole y a los gemelos. Ella escuchó fragmentos de la conversación. «Estoy segura de que es él, el CEO se parece mucho a ella». Su respiración se detuvo en su garganta. ¿Se referían a Jared? ¿Y ya estaban especulando sobre los niños? Los gemelos estaban demasiado ocupados apilando pancakes en sus platos para notarlo, pero Nicole sintió una chispa de rabia en su pecho. Los apresuró hacia una esquina más tranquila del comedor e intentó hacérsela indiferente. Pronto, les preparó su desayuno y ellos comieron con gusto. Nicole picoteaba su propia comida, el apetito ahogado por los nervios. No muy lejos, Jared escuchaba los susurros urgentes de su asistente, el teléfono en la mano. Al parecer, había comenzado a circular un rumor entre los pasajeros. El famoso CEO a bordo podría estar envuelto en un escándalo de paternidad. También sus socios de negocios ya se habían enterado. Le enviaron mensajes preocupados por si la mala prensa arruinaba su trato millonario. Su agarre sobre el teléfono se apretó. Lo último que quería era que Nicole o los gemelos se convirtieran en el chisme de los medios. Ni siquiera había confirmado la verdad, pero no era ajeno a los rumores ni al acoso de los paparazzi. Sabía lo viciosos que podían ser. Apartó la mirada del teléfono cuando vio a Nicole guiando a los niños hacia una mesa en una esquina. Se veía cansada, con los hombros rígidos. La culpa lo golpeó de nuevo. Quería arreglarlo, pero también sabía que debía tener cuidado. Por ahora, decidió sentarse en el otro lado del buffet, dándole espacio. Mientras tanto, uno de los gemelos empezó a quejarse de un leve dolor en el oído. La preocupación apareció en el rostro de Nicole. Rápidamente recogió los platos y los llevó a la oficina médica del barco, por si acaso. El doctor examinó al niño y tranquilizó a Nicole. No era nada grave, probablemente solo un poco de presión debido al cambio de altitud y la brisa del mar. Aún así, no pudo evitar sentirse protectora. Le agradeció al doctor y condujo a los niños de regreso. De camino, algunos pasajeros lanzaron miradas curiosas hacia Nicole, e incluso un par de ellos sacaron fotos con sus teléfonos.
Uno tuvo la osadía de gritar: ¿es ese el hijo del famoso empresario? Nicole sintió cómo se le encendía el rostro. Apuró a los gemelos, sin responderles. Cuando llegó a su camarote y cerró la puerta, luchó contra la tentación de golpearla. Los niños, sintiendo su tensión, le preguntaron si estaba enojada. No, cariño, dijo suavemente, agachándose a su nivel. Solo estoy tratando de mantener todo en calma. Aceptaron su respuesta, aunque seguían viéndose preocupados. Sintiendo el tirón en su corazón, decidió dejarlos descansar un rato. Les puso un dibujo animado en la televisión para que se entretuvieran, mientras ella salía al pasillo a hacer una breve llamada telefónica. Su mejor amiga contestó al primer tono. Dime que lo estás pasando bien, bromeó la amiga, pero pronto notó la temblorosa voz de Nicole. El tono juguetón se reemplazó por la preocupación. Nicole tragó las lágrimas mientras le contaba el impactante regreso de Jared y los rumores que ya rondaban por el barco. Esperaba unas vacaciones tranquilas, susurró, mirando la puerta cerrada del camarote. Pero ahora parece que todo está patas arriba. Su amiga la escuchó, ofreciendo tranquilas palabras de aliento. Le recordó que ella era una madre fuerte que había criado a los gemelos sola y, si él es realmente su padre, tal vez ahora quisiera hacer lo correcto por ellos. Si nada más, dijo la amiga con suavidad, esto podría ser tu oportunidad de dejar ir la ira. No por él, sino por ti y por los niños. Nicole suspiró. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Se despidieron y Nicole presionó el teléfono contra su pecho, cerrando los ojos en el pasillo. Sabía que no podía evitar a Jared para siempre, ni esconder a los gemelos, pero ¿cómo protegerlos del doloroso foco de atención? Más tarde, por la tarde, el sol estaba alto y las cubiertas del barco se llenaban de risas. Los gemelos suplicaron por volver a la piscina, insistiendo en que ya se sentían bien. Nicole cedió, con la condición de que evitaran la parte profunda. Encontró un par de tumbonas y los vigiló desde el borde, sintiendo un pequeño alivio al verlos gritar y chapotear sin preocupaciones. Un pequeño recordatorio de por qué había elegido este viaje en primer lugar, para traer alegría a sus hijos. Mientras los niños jugaban, Nicole podía sentir las miradas sobre ellos y escuchaba murmullos como tiene que ser su padre o el parecido es asombroso. Cada palabra le dolía como una espina clavándose en sus nervios. Jared llegó poco después, habiendo acabado una tensa llamada con uno de sus inversores. Vio a Nicole sentada con las gafas de sol sobre la nariz, los brazos cruzados, en una postura defensiva. Los gemelos estaban en el agua, ajenos a la tormenta silenciosa de rumores que los rodeaba. Jared dudó, inseguro de si acercarse. Al final, permaneció cerca, pero a distancia, leyendo las señales de que Nicole no estaba lista para más confrontaciones. Entonces, una curiosa mujer mayor salió de la piscina, ajustándose las gafas, y comenzó a hablar con Nicole sobre los gemelos de una manera directa pero bien intencionada. Mencionó haberlos visto por el barco. Son adorables y se parecen mucho a ese apuesto CEO. Debe ser. Nicole apretó los dientes, interrumpiéndola con una sonrisa cortés pero firme, sin ofrecer más detalles. Cuando la mujer se alejó, Nicole sintió una oleada de rabia en su pecho. Miró a su alrededor y encontró la mirada de Jared, que la observaba desde el otro lado de la cubierta. Por un momento, sus ojos se encontraron, un ruego silencioso entre ellos, ninguno queriendo que este espectáculo continuara, pero sin saber cómo detenerlo. A medida que avanzaba la tarde, la tensión había aumentado lo suficiente como para que Nicole decidiera retirarse. Llamó a los gemelos, prometiéndoles que volverían a la piscina al día siguiente. Ellos la siguieron, secándose y bostezando. La condujo por un pasillo hacia el ascensor que los llevaría a una zona de comedor más tranquila para una cena temprana. Fue entonces cuando vio a alguien apuntando con una pequeña cámara en su dirección, haciéndose pasar por alguien que manipulaba su teléfono móvil. Aceleró el paso, guiando a los niños hacia el ascensor, el corazón acelerado. ¿Era su imaginación o realmente alguien los estaba siguiendo? Esa noche, después de la cena, intentó mantener entretenidos a los gemelos con un simple juego de mesa en el camarote. Sus charlas alegres la tranquilizaban, pero una inquietante preocupación persistía. De repente, escucharon un alboroto afuera. Miró por la mirilla y vio un grupo de personas en el pasillo, cada una tratando de echar un vistazo a algo o alguien. Decidiendo que era más seguro quedarse dentro, mantuvo la puerta cerrada y se centró en leerles un cuento para dormir. Su estómago se retorcía por la ansiedad de cómo los rumores podían escalar rápidamente. Alrededor de las 9,
llevó a los niños a dar un último paseo cerca de la cubierta. El océano iluminado por la luna estaba más tranquilo ahora, y muchos pasajeros ya se habían retirado a los bares o salones. Fue en ese momento más tranquilo cuando Nicole pensó que por fin podría respirar sin preocupación. Solo una madre con sus hijos disfrutando de las olas. Fue entonces cuando un destello de luz la hizo retroceder. Un pequeño estallido sonó como el obturador de una cámara. Un extraño, sosteniendo lo que parecía una cámara de turista, estaba a unos pasos de ella, tomando fotos rápidamente. Vio el destello en sus ojos, la emoción de haberla pillado desprevenida. Su mente procesó la aterradora realidad. No era una foto accidental de un turista. Estaba dirigida directamente a ella y a los gemelos. Un paparazzi disfrazado de turista había tomado una foto de Nicole y los gemelos. El flash la sorprendió, y Nicole se dio cuenta de que sus vidas privadas pronto podrían quedar completamente expuestas. A la mañana siguiente, el teléfono de Nicole se iluminó con una serie de mensajes de su mejor amiga de casa, cada uno puntuado con signos de exclamación y emojis de preocupación. Confusa, Nicole entró en el pequeño baño de su camarote para estar sola y abrió los enlaces que su amiga le había enviado. Uno de ellos conducía a una publicación en redes sociales que mostraba una foto tomada la noche anterior. Nicole, de pie en la cubierta con sus hijos, una fuerte luz de cámara iluminando sus rostros sorprendidos. El titular decía, mujer misteriosa y sus gemelos vinculados al CEO de élite a bordo de un crucero de lujo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras pasaba por la publicación. Comentario tras comentario especulaba que los niños eran de Jared, el rico empresario que supuestamente estaba en el mismo barco. Algunos investigadores en línea ya habían comparado las caras de los niños con fotos de la infancia de Jared que circulaban entre los fanáticos de las columnas de chismes financieros. Se sintió nauseabunda. Había intentado con todas sus fuerzas mantener a sus hijos fuera del foco de atención y ahora extraños en internet estaban desmenuzando su parecido con un hombre que nunca habían conocido. Saltó al escuchar un golpe en la puerta del baño. Los gemelos la llamaban, preguntando si estaba bien. Forzando una respiración tranquila, guardó el teléfono en su bolsillo, salió y les ofreció su mejor sonrisa tranquilizadora. Estoy bien, dijo suavemente, abrazándolos a ambos. No necesitaban ver esos titulares. Merecían ser niños, libres de los ojos inquisitivos del mundo. Pero la energía del barco había cambiado. Durante el desayuno, murmullos siguieron a Nicole a todas partes. Algunos pasajeros valientes sacaban fotos de manera disimulada, pretendiendo concentrarse en otras cosas. Nicole bajó la vista, guiando a los gemelos por la línea del buffet, deseando poder esconderlos bajo una capa de invisibilidad. «Mamá», susurró uno de los niños, tirándole de la manga. «¿Por qué nos miran así?» Ella presionó sus labios juntos. «Solo están curiosos», contestó suavemente. «Ignóralos». «De acuerdo». Él asintió con incertidumbre, pero el rostro de confusión seguía en su cara. Su hermano apretó la mano de Nicole, como si sintiera que algo estaba mal. Mientras tanto, Jared despertó con las mismas publicaciones virales que su asistente le había enviado. Vio las fotos, leyó los comentarios especulativos y sintió que su estómago se revolvía. Sus socios de negocios, bien enterados de los rumores que circulaban en línea, lo presionaron para que tomara el control de la narrativa antes de que la prensa negativa arruinara su frágil trato. Exigían una declaración, una que negara la paternidad o la confirmara, siempre que detuviera el escándalo en crecimiento. Se acercó a la pared de su suite, pasando una mano por su cabello, incapaz de soportar la idea de negar públicamente a los gemelos, pero tampoco podía confirmar nada si Nicole no quería hablar con él. Si decía que eran suyos sin su permiso, corría el riesgo de alejarla por completo. Dividido entre sus obligaciones y su conciencia, dejó las llamadas de su asistente sin responder, guardó algunos documentos en una carpeta y salió en busca de Nicole. La encontró en una esquina de una sala de descanso, donde intentaba calmar a uno de los gemelos. El niño parecía molesto y un poco pálido, quizás reaccionando a toda la atención no deseada. Nicole los había sentado en una mesa pequeña, apartada de las miradas curiosas. Cuando Jared se acercó, ella levantó la vista y su expresión se endureció. Él levantó las manos en señal de paz. «No estoy aquí para hacer una escena», dijo en voz baja. «Solo». Ella se levantó de golpe, enviando a los gemelos al otro lado del salón a ver un acuario y luego cruzó los brazos firmemente. «Mira lo que has hecho», susurró con furia. «Ahora están por todo internet y no puedo llevarlos a desayunar sin que la gente se quede mirándonos o tome fotos».
La rabia y la culpa ardieron en los ojos de Jared. Nunca quise esto, respondió en el mismo tono bajo. Las fotos se filtraron antes de que pudiera hacer algo al respecto. ¿En serio? Y supongo que tu trato de negocios es más importante ahora. Su voz estaba cargada de amargura. Él se estremeció. No estoy aquí para hablar del trato. Estoy aquí para averiguar cómo detener esto para que no te haga daño a ti ni a los niños. La mirada de Nicole se desvió hacia los gemelos, que estaban en el otro lado del salón, acurrucados. Si realmente quieres ayudar, entonces convence a todos de que nos dejen en paz, o simplemente desaparece nuevamente, como hiciste antes, dijo, apretando la mandíbula. Jared se quedó en silencio, mirándola, sabiendo que había cometido errores, pero sin poder cambiar el pasado. No puedo dejarte, dijo suavemente. Ella negó con la cabeza, ojos llenos de lágrimas. Estoy cansada de hablar, Jared. Si tienes alguna decencia, aléjate de mí y de ellos. Sin decir una palabra más, ella pasó por su lado, llamando a los gemelos y llevándolos rápidamente hacia la salida. Los mirones comenzaron a susurrar nuevamente, sus teléfonos apuntándoles de manera no tan disimulada. Jared frotó el puente de su nariz, la frustración creciendo dentro de él. Tomó su teléfono, abrió la galería de imágenes y comenzó a revisar las fotos del fiasco de la noche anterior, sintiendo una oleada de ira por la invasión de los paparazzi. A medida que el mediodía se acercaba, la máquina de rumores solo se hacía más fuerte, alimentada por las nuevas fotos. Varias páginas de entretenimiento publicaron titulares sensacionalistas sobre la familia secreta de Jared y si la manutención infantil estaba en cuestión. Nicole, sabiendo que los gemelos no podían ignorar los susurros por siempre, les explicó suavemente que algunas personas pensaban que se parecían a un hombre en el barco, pero que todo eran rumores. Uno de los gemelos le preguntó si realmente se parecían a ese hombre, y Nicole tuvo que tragar sus emociones, tratando de mantener su respuesta vaga. Esa tarde, Jared intentó hacer un control de daños hablando con algunos miembros del personal a bordo. Les pidió que restringieran o denunciaran a los fotógrafos por acoso. Lamentablemente, la administración del barco admitió que tenía poco control sobre los pasajeros que tomaban fotos personales que podrían venderse a los tabloides una vez que llegaran al puerto. Furioso y sintiéndose impotente, Jared se dio cuenta de que solo una firme declaración pública podría frenar el frenesí de los rumores, pero cualquier declaración implicaría exponer a Nicole y a los gemelos aún más. Al caer la tarde, Nicole decidió que ya no podía soportarlo más. Fue al mostrador para preguntar sobre la posibilidad de desembarcar en el siguiente puerto. El personal le explicó que podrían hacer los arreglos, pero que sería complicado. La naturaleza abrupta de su solicitud planteaba desafíos logísticos con la aduana y el costo de una salida anticipada no era bajo. Aún así, Nicole sabía que era lo mejor para proteger a los niños. No necesitaban más miradas constantes, preguntas interminables y la posibilidad de que Jared intentara entrar nuevamente en sus vidas por las razones equivocadas. Esa noche, en el pasillo fuera de su camarote, Nicole se encontró con Jared nuevamente. Él parecía pálido, como si los eventos del día le hubieran quitado toda su calma. «Escuché que planeas irte», dijo con voz tensa. «Por favor, no lo hagas. Hablemos de esto». La frustración de Nicole estalló. «Solo quieres salvar tu reputación», le espetó. «Dirás o harás lo que sea para mantener a tus socios felices. Pero no voy a permitir que mis hijos se conviertan en peones de tu imagen». La mirada de Jared se endureció, aunque también había tristeza en ella. «¿Realmente crees que todo esto se trata solo de los negocios?», le preguntó. Nicole lo miró, incapaz de contener las lágrimas. «¿Cómo puedo saberlo, Jared? Después de que desapareciste todos esos años, todo lo que hiciste fue perseguir tu propio éxito. Y ahora, apareces exigiendo un papel en la vida de mis hijos, como si pudieras protegerlos del desastre que ayudaste a crear». Él dio un paso hacia ella, el corazón latiendo con fuerza. «Sé que cometí errores, no lo estoy negando. Pero estoy aquí ahora, y quiero ayudar», dijo con una voz suave. Ella negó con la cabeza, cortándolo de inmediato. «Mantente alejado de mí. Ya encontraré una manera de solucionarlo sola». Jared se quedó allí por un momento, mirando cómo Nicole se alejaba rápidamente, llamando a los gemelos y llevándolos hacia la salida. Cuando los mirones empezaron a susurrar nuevamente, Jared se frotó el puente de la nariz, sintiendo la impotencia apoderarse de él. Cuando llegaron al puerto, el ambiente en el barco había cambiado. La tensión era palpable, pero aún quedaba una oportunidad para que Jared intentara corregir las cosas.
Mientras se dirigían hacia el área de embarque, el viento soplaba fuerte, trayendo consigo el aroma del mar. Nicole se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Estaba a punto de enfrentar una decisión que podría cambiar el rumbo de todo, pero no estaba lista para tomarla aún. Tenía que proteger a los niños, y por eso, aunque Jared estaba intentando hacer las cosas bien, no podía confiar completamente en él. Al día siguiente, el cielo estaba nublado, reflejando el estado de ánimo de Nicole. Estaba decidida a salir del barco, pero cuando el personal le informó que debía completar ciertos trámites para salir, el peso de la situación le cayó encima. Sabía que la decisión que tomara afectaría la vida de los gemelos y la suya propia. Pero en ese momento, el bienestar de sus hijos era lo más importante. Jared apareció de nuevo, con una expresión que reflejaba que había estado pensando en todo lo sucedido. ¿Escuchaste todo lo que dije en la conferencia?, preguntó Jared, acercándose con cautela. Nicole lo miró de reojo, asintiendo lentamente. Sí, respondió, su voz quebrada. No sabía si realmente lo harías. Jared dejó escapar un suspiro cansado. Honestamente, yo tampoco estaba seguro de hacerlo, pero cada palabra que dije era sincera. No puedo pretender que esos niños no son mi responsabilidad. Ella lo miró, luchando con sus propios sentimientos encontrados. Lo sé, dijo, pero todo esto se siente demasiado complicado. Nunca quise que esto fuera tan difícil para ellos. Jared asintió, con un toque de pesar en sus ojos. Lo sé. Si los niños son míos, haré todo lo posible para ser el padre que ellos merecen. Nicole se sintió conflictuada. Sabía que no podía seguir ignorando la situación, pero también no quería arrastrar a los gemelos a un mundo que no conocían. Pero Jared, por alguna razón, estaba aquí, tratando de hacer lo correcto. Tienes razón, dijo ella, su voz suave. Ellos no tienen que pagar por nuestros errores. Mientras caminaban hacia el punto de salida, la preocupación seguía presente en la mente de Nicole, pero sus pasos se sentían más firmes. El caos de los paparazzi y los rumores había tocado fondo, pero ahora, con Jared tratando de hacer las cosas bien, al menos había una oportunidad de reconstruir lo que había sido roto. Jared miró hacia adelante, viendo a Nicole caminar con determinación, los niños corriendo a su lado, sin ser conscientes de todo lo que había sucedido. Pensó en lo que le había costado perder el tiempo. ¿Valdría la pena luchar por ellos, por la familia que nunca imaginó tener? Su mano tembló ligeramente cuando la levantó para alcanzar el teléfono. Sabía que la verdad debía salir a la luz, pero solo el tiempo diría si los gemelos aceptarían su presencia. En el interior del barco, el personal parecía seguir las órdenes sin hacer preguntas. Nicole firmó los papeles para la salida anticipada, pero su mente aún no se había calmado. Mientras los gemelos corrían por el pasillo, Nicole no pudo evitar pensar en lo que quedaba por hacer. Al llegar a la enfermería, la preocupación por su hijo aumentó. Nicole observó cómo el niño se tambaleaba en sus brazos, la fiebre ya visible en su rostro. La sala estaba silenciosa, llena solo de las pulsaciones del reloj de la pared, y el personal médico hizo lo que podía para tranquilizarla. Mientras tanto, Jared, a pesar de la tensión en su rostro, se quedó cerca, esperando alguna actualización. Cada vez que miraba a Nicole, sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y desesperación. ¿Qué sucedió?, preguntó Jared, acercándose a la cama donde el niño estaba tendido. Su voz era suave, casi temerosa. Nicole se volvió hacia él, sin palabras, mirando cómo su hijo gemía por el dolor. Jared, claramente incómodo, se acercó, tratando de consolar al niño, pero sin estar seguro de cómo hacerlo. Mientras Jared ayudaba a calmar al niño, Nicole sentía el peso de su decisión. Había jurado que protegería a sus hijos, y aunque no confiaba completamente en Jared, veía que él estaba tratando de ser parte de sus vidas. Con el paso de los minutos, la fiebre de su hijo comenzó a bajar, y el niño volvió a mostrar una expresión de alivio. Nicole observó desde un rincón de la sala, sin poder evitar sentir una pizca de gratitud por la presencia de Jared en ese momento. Después de lo que pareció una eternidad, el niño finalmente se estabilizó. El médico confirmó que estaba fuera de peligro, pero recomendó más descanso. Nicole dejó escapar un suspiro de alivio, las lágrimas a punto de caer, pero no quería mostrar debilidad frente a sus hijos. Al mirar a Jared, vio que estaba observando con preocupación, casi como si no supiera cómo encajar en esa nueva realidad. El doctor les indicó que mantuvieran al niño en observación por unas horas más antes de permitirle retomar sus actividades. Jared, aunque nervioso,
se acercó al niño para ofrecerle agua y asegurarse de que estuviera cómodo. Nicole observó la escena, todavía sintiendo una mezcla de emociones, pero por primera vez, veía a Jared mostrar algo más que una fachada de hombre de negocios. «Está bien, hijo, puedes descansar ahora», dijo Jared suavemente, mientras el niño tomaba un sorbo de agua. Nicole, desde la esquina de la sala, no podía evitar sentirse un poco menos sola, aunque no estaba lista para perdonar ni olvidar lo que había pasado. Los niños finalmente dormían tranquilos, mientras Jared miraba la situación con una expresión que era todo menos la seguridad que solía proyectar. Finalmente, Nicole se preparó para abandonar la enfermería. Jared había estado allí, haciendo lo posible por estar presente, pero también sabía que el verdadero desafío sería lo que pasaría después. La conexión entre ellos, aunque frágil, comenzaba a cambiar. «Gracias», dijo Nicole en voz baja. Jared simplemente asintió, la tensión aún evidente en su rostro. Mientras caminaban de regreso al pasillo, la atmósfera entre ellos era diferente. Nicole había comenzado a darse cuenta de que, aunque todo estaba lejos de ser perfecto, tal vez Jared estaba comenzando a comprender la magnitud de lo que había hecho. El tiempo, pensó, tal vez podía sanar algo, aunque no todo. Jared, viendo cómo Nicole caminaba con sus hijos, no pudo evitar sentir un golpe de emoción. Él también sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero no podía evitar desear que todo fuera diferente. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando escuchó a un grupo de pasajeros susurrando cerca, pero lo ignoró. En su mente, solo importaba la familia que estaba reconstruyendo, aunque solo fuera un primer paso. Al llegar a la habitación, la noche ya se cernía sobre el barco. Nicole se sintió abrumada por la situación. Todo parecía cambiar rápidamente, pero ella no estaba lista para dejarse llevar. ¿Podría confiar en Jared otra vez? ¿Podría permitirle formar parte de la vida de sus hijos? Mientras los gemelos se acurrucaban en sus camas, Nicole sintió una mezcla de esperanza y duda. Fue entonces cuando Jared apareció nuevamente en la puerta, su rostro reflejando una lucha interna. Nicole, al verlo, sintió que sus defensas comenzaban a desmoronarse. Pero aún no estaba lista para enfrentar esa vulnerabilidad. La pregunta flotó en el aire. ¿De verdad estaba Jared aquí por ellos, o todo era parte de su imagen? Jared se acercó, mirando a Nicole con una expresión de pesar. «Sé que todo esto ha sido confuso, y entiendo si no me crees», dijo en voz baja, «pero quiero demostrar que estoy aquí para ustedes». Nicole lo observó por un momento, su corazón dividido entre el resentimiento y la esperanza. «No quiero promesas vacías, Jared», respondió con calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Jared asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «No te haré promesas, solo quiero mostrarte que estoy aquí para quedarme, para ser parte de sus vidas si me lo permites», dijo. Aunque aún sentía el miedo de ser rechazado, su determinación era evidente. «No sé si puedo», murmuró Nicole, mirando a sus hijos dormidos en la cama. «No sé si estoy lista para perdonar lo que pasó». Jared tragó saliva, sabiendo que no podía cambiar el pasado, pero que quería construir algo diferente para el futuro. En ese momento, un suave sonido proveniente del pasillo interrumpió la conversación. Ambos se volvieron hacia la puerta, sabiendo que la decisión de Nicole iba a tomar tiempo. Jared se apartó ligeramente, permitiendo que Nicole tomara la delantera en lo que fuera necesario para avanzar, aunque no sin un dolor en su pecho por lo que estaba en juego. «Si alguna vez decides hablar de esto, estaré aquí», dijo Jared, su tono suave pero firme. «No tienes que hacerlo solo, Nicole». Aunque sus palabras ofrecían consuelo, la distancia que se había creado entre ellos a lo largo de los años parecía insuperable. Nicole dejó escapar un suspiro pesado mientras miraba la figura de Jared en la puerta, sin saber si estaba lista para creerle. «Lo pensaré», murmuró finalmente, cerrando la puerta de la habitación con suavidad, sabiendo que había mucho más por descubrir, mucho más por resolver. Mientras se sentaba en la cama, mirando a sus hijos dormir, Nicole sintió el peso de las decisiones que tendría que tomar. Su corazón deseaba lo mejor para ellos, pero la realidad de lo que había pasado con Jared aún la frenaba. ¿Podía realmente permitirle entrar de nuevo en sus vidas? Mientras tanto, Jared permaneció en el pasillo, la mirada perdida en el horizonte. Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero también comprendía que, si realmente quería ser parte de la familia, tendría que demostrarlo con acciones, no con palabras vacías. La noche avanzó y, aunque el ambiente dentro de la nave se calmaba, para Nicole y Jared la tormenta seguía latente. Ambos sabían que la relación con los gemelos, y especialmente con Nicole,
no sería fácil de reconstruir. Pero a pesar de todo, había algo en el aire que decía que quizás, solo quizás, podrían encontrar una manera de sanar. Al día siguiente, Nicole se despertó con un peso en el corazón, pero también con la determinación de hacer lo que fuera necesario para proteger a sus hijos. Los gemelos se despertaron llenos de energía, ajenos al torbellino emocional que había sucedido la noche anterior. Nicole los observó y supo que todo lo que hacía era por ellos. Jared, por su parte, estaba decidido a seguir adelante con su plan, sin importar las dificultades. Sabía que su próxima acción sería crucial, que sería el momento en que tendría que demostrar si realmente estaba dispuesto a ser parte de la vida de los niños, y de Nicole. Voy a hacer lo correcto, pensó Jared mientras se preparaba para enfrentarse a la siguiente parte de su lucha por ganarse el respeto y la confianza de todos los involucrados. El pasado ya no podía cambiarse, pero el futuro estaba en sus manos. El sol comenzó a brillar a través de las ventanas del barco mientras la tripulación preparaba el día. Nicole intentó no pensar en las emociones que la embargaban. Miró a los gemelos, que jugaban en la cama, ajenos a los problemas de los adultos. A pesar de todo lo que había sucedido, su prioridad era seguir adelante por ellos. Jared, por su parte, sentía el peso de las decisiones que debía tomar, pero también comprendía que tenía que actuar. Se acercó a Nicole con la esperanza de que quizás, esta vez, podría acercarse a ella. Sabía que su reputación empresarial ya no importaba tanto, lo que más quería era encontrar una manera de ser parte de la vida de sus hijos. Mientras se acercaba a ella, Jared respiró hondo. Nicole, sé que las palabras no son suficientes, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Aun si no me perdonas ahora, estoy aquí para quedarme, en la forma que sea posible, dijo con una sinceridad que Nicole no pudo ignorar. Nicole lo miró, luchando contra sus emociones. Lo sé, Jared, dijo suavemente. Pero después de todo lo que hemos pasado, no sé si estoy lista para abrirme de nuevo. Jared se inclinó ligeramente hacia adelante, reconociendo la batalla interna que Nicole estaba librando. No te pido que tomes una decisión ahora, respondió con calma. Solo quiero que sepas que lo que estamos construyendo aquí, aunque sea de a poco, es lo más importante para mí. Los gemelos, ajenos a la conversación, salieron corriendo por el pasillo hacia la cubierta, donde el ambiente ya se estaba animando. Nicole los observó, sabiendo que, al final del día, solo querían una vida tranquila y feliz. Mientras caminaba hacia el lado del barco, Jared la seguía de cerca, observando la interacción de los niños con ella. Sabía que su tiempo para probar que estaba comprometido estaba comenzando a agotarse. Tenía que ganarse la confianza de Nicole, y para eso tendría que demostrarle, más allá de las palabras, que estaba allí por su familia. A veces los comienzos son lentos, pensó Jared, mirando a los gemelos reír y jugar, pero si realmente quiero ser parte de esta familia, tengo que empezar con ellos, ganarme su confianza. El barco continuaba su recorrido, el viento cálido acariciaba el rostro de Nicole mientras miraba el horizonte. Aunque su corazón seguía dividido, había algo en la forma en que Jared interactuaba con los niños que le daba una chispa de esperanza. Podría ser que, a pesar de todo lo ocurrido, aún quedaba una oportunidad para reconstruir lo que una vez fue. Jared se acercó a los gemelos, invitándolos a ver el mar. Mientras lo hacían, Nicole no pudo evitar observarlo desde lejos. Su corazón palpitaba con dudas, pero también con una pequeña chispa de optimismo. Podía ver que Jared realmente estaba tratando de hacer lo correcto, pero también sabía que la confianza tardaría mucho en llegar. Al final del día, después de que los gemelos se hubieran cansado de explorar, Nicole se sentó con ellos en la cubierta, mirando cómo el sol se ponía sobre el mar. Fue un momento tranquilo, una pausa en medio de la tormenta emocional que había estado viviendo. Aunque aún estaba llena de incertidumbre, un leve suspiro de alivio escapó de sus labios. Quizás, solo quizás, había una oportunidad para algo mejor. Vamos a seguir adelante, por ellos, pensó Nicole, mientras veía a los gemelos reír y jugar juntos. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una posibilidad de encontrar algo de paz. Mientras la noche caía, el aire se volvía más fresco. Jared y Nicole caminaban en silencio, pero la atmósfera entre ellos se sentía diferente. No había palabras, pero el entendimiento estaba presente, como si ambos supieran que estaban en una etapa crucial de sus vidas. Los gemelos reían detrás de ellos, ajenos a las complejidades que los rodeaban. No podemos controlar lo que otros piensan, pero sí cómo actuamos, pensó Nicole mientras sentía el peso de la incertidumbre. Aunque la presencia de Jared la descolocaba,
Había algo en su insistencia por ser parte de la vida de los niños que la hacía cuestionar sus decisiones pasadas. Al llegar a la cabina, los gemelos se acomodaron en sus camas, cansados pero felices por el día que habían tenido. Nicole se quedó observándolos por un momento antes de volverse hacia Jared. Gracias, le dijo, casi en un susurro, por estar allí, por mostrar algo que ella no esperaba. Jared asintió, sin decir una palabra, pero sus ojos mostraban la intensidad de lo que sentía. Quiero hacer las cosas bien, respondió finalmente. Sé que no va a ser fácil, pero estoy dispuesto a luchar por ustedes. Nicole miró a los gemelos, sintiendo la mezcla de emociones que la invadía. Aunque su corazón aún estaba lleno de dudas, no podía ignorar el esfuerzo que Jared estaba haciendo por estar allí, por estar presente. Había algo genuino en él, algo que no había visto antes. Solo el tiempo dirá qué pasará, pensó Nicole, mientras cerraba la puerta de la cabina, dejándolos descansar. Ella también necesitaba descansar, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Tenía que encontrar la manera de lidiar con los sentimientos encontrados que la estaban consumiendo. La mañana siguiente, el sonido del mar y el bullicio del barco la despertaron. Los gemelos estaban ya despiertos, ansiosos por el día que les esperaba. Nicole se levantó lentamente, con el cansancio de la noche anterior pesando sobre sus hombros. Miró a Jared, que se encontraba en el comedor, observando a los niños con una sonrisa amable. Esto no será fácil, pensó, pero tengo que enfrentar lo que venga. Por ellos. Decidió que lo mejor era avanzar, tomar cada día como viniera, sin permitir que las dudas la dominaran. Después de un desayuno rápido, los niños se dirigieron al área de juegos mientras Nicole se quedó atrás, observando cómo Jared interactuaba con ellos desde lejos. Había algo reconfortante en ver cómo él se estaba acercando a ellos, sin presionar, solo siendo parte de su mundo de a poco. Quizás, después de todo, lo que realmente importa es el presente, pensó Nicole, mientras veía a Jared reír con los niños. El futuro será lo que hagamos de él. Después de un rato, los niños volvieron de su actividad y Jared se acercó a Nicole. ¿Cómo están?, preguntó con una sonrisa genuina. Nicole asintió, agradecida por su esfuerzo, aunque sus pensamientos seguían llenos de incertidumbre. Están bien, respondió ella, mientras sus ojos se encontraban por un momento. Jared parecía más relajado ahora, como si la presión del día anterior hubiera comenzado a disminuir, pero Nicole aún sentía que algo estaba por resolverse. Algo dentro de ella no podía dejar de preguntarse si podría confiar completamente en él. Los gemelos comenzaron a correr hacia el área de la piscina, riendo a carcajadas. Voy a seguirlos, dijo Nicole, sonriendo a pesar de la confusión interna que sentía. Jared asintió y la siguió a una distancia respetuosa, asegurándose de no presionar demasiado. No estaba dispuesto a dar un paso en falso. Mientras caminaban hacia la piscina, un par de pasajeros miraron a Nicole y sus hijos, y comenzaron a murmurar. Aunque la gente intentaba ser discreta, Nicole no pudo evitar sentirse incómoda. No importa lo que hagan, siempre habrá ojos observando, pensó, tratando de concentrarse en disfrutar el día y no en las miradas. A lo lejos, vio a los gemelos zambulléndose en el agua y su corazón se sintió un poco más ligero. Era difícil negar que verlos tan felices la hacía olvidar las tensiones del pasado. La presencia de Jared, aunque aún incómoda, también parecía darles una sensación de normalidad. Quizás había una forma de avanzar. ¿Qué tal si vamos a dar un paseo por la cubierta?, sugirió Jared más tarde, mientras Nicole observaba a los niños jugando. Ella dudó por un momento, pero finalmente asintió. Necesitaba un respiro. A veces, solo caminar sin un destino concreto era lo mejor para ordenar los pensamientos. El mar estaba tranquilo, y el sonido de las olas chocando suavemente contra el barco creaba un ambiente relajante. Nicole y Jared caminaban en silencio, con los gemelos un poco más atrás. Había algo reconfortante en la calma, en la sensación de que tal vez, por primera vez, podían ser una familia, aunque fuera por un breve momento. Me alegra que hayamos tomado un respiro, dijo Jared, finalmente rompiendo el silencio. Sé que las cosas no son fáciles, pero estoy dispuesto a seguir adelante, Nicole. Estoy aquí para quedarme. Nicole lo miró, aún cautelosa. Veremos qué pasa, respondió, sin poder deshacerse completamente de sus dudas. Sabía que las palabras no bastaban, necesitaba ver acción, necesitaría tiempo para decidir qué hacer con todo lo que estaba sucediendo. Pero por ahora, por el bienestar de los gemelos, estaba dispuesta a intentar mantener la calma. Después de todo, ellos merecían disfrutar de su tiempo en el barco,
sin que las tensiones adultas los afectaran. Mientras los gemelos seguían explorando el barco con entusiasmo, Nicole y Jared se quedaron en la terraza, mirando el océano. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Por un momento, la escena parecía perfecta, como si pudieran dejar atrás todas las complicaciones. Tal vez las cosas no sean tan complicadas como parecen, ¿verdad?, dijo Jared, mirando a Nicole con una mezcla de esperanza y duda. Nicole no respondió de inmediato. Las palabras aún pesaban demasiado en su corazón. Pero la mirada de Jared era sincera, y por un momento se sintió algo aliviada. «Solo quiero lo mejor para los niños», murmuró Nicole, girándose hacia él. «Ellos no merecen todo esto. No merecen ser parte de este circo». Su voz temblaba, y Jared podía ver la lucha interna que estaba atravesando. «Lo sé», respondió él con suavidad. «Y haré todo lo que pueda para no ponerlos en esa posición». Tomó una respiración profunda. «No quiero que se sientan más expuestos de lo que ya están. Pero no quiero perder esta oportunidad, Nicole. No quiero perder el tiempo». Nicole lo miró, sus ojos reflejaban la batalla interna entre el rencor y la esperanza. «Lo que hiciste fue horrible», le dijo, la rabia asomándose por un instante. «Te fuiste sin decir nada, sin pensar en nosotros. Y ahora estás aquí, pidiendo una segunda oportunidad. No sé si eso se pueda arreglar». Jared bajó la mirada, reconociendo el dolor que causó. «Lo sé, y no espero que me perdones de inmediato», dijo con voz quebrada. «Solo quiero demostrar que puedo estar aquí para ustedes, para los niños. Si me das una oportunidad, haré todo lo posible para ser el padre que ellos necesitan». Nicole guardó silencio, mirando a sus hijos a lo lejos, mientras el sol se ponía completamente. Por un momento, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndole reflexionar sobre las palabras de Jared. Aún no estaba lista para tomar una decisión, pero no podía negar que la presencia de Jared comenzaba a ser más que una molestia. Tal vez, solo tal vez, había algo genuino en él. «Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas», dijo Nicole finalmente, con un suspiro. «Pero no esperes que esto sea fácil». Jared asintió, entendiendo que la confianza se ganaría con tiempo y esfuerzo, no con palabras vacías. Con la calma del atardecer envolviéndolos, caminaron juntos hacia el grupo de niños, donde los gemelos los esperaban, ansiosos por compartir sus últimas aventuras en el barco. Aunque no sabían exactamente lo que les depararía el futuro, en ese momento, al menos podían disfrutar de lo que tenían. El día pasó rápidamente, con los gemelos disfrutando de las actividades, mientras Nicole y Jared permanecían en la misma sintonía, compartiendo miradas y pequeños momentos. La calma que había llegado por un breve instante parecía suficiente para ella, aunque sabía que la tormenta seguía latente bajo la superficie. El último aviso de Jared sobre la prensa aún rondaba en su mente, pero por ahora, el aire fresco y el risueño rostro de sus hijos la hacían sentir un atisbo de paz. Mientras avanzaban por el corredor hacia su habitación, Nicole notó que Jared parecía pensativo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para algo que aún no había dicho. Finalmente, se detuvo y miró hacia Nicole, algo de duda en su mirada. «No quiero que esto se convierta en algo más grande de lo que ya es», dijo, su tono bajo, serio. Nicole suspiró. «Lo sé», contestó, su voz cargada de cansancio. «Solo quiero que los niños estén bien. Ellos no tienen culpa de todo esto». Jared asintió, comprendiendo. «Lo sé. Estoy aquí para hacer las cosas bien. Por ellos, y por ti». Ella lo miró con cautela, pero algo en su mirada mostró que, por primera vez, estaba dispuesta a considerar lo que él decía. «Solo quiero ver cómo resulta todo esto», dijo Nicole suavemente. «Si decides quedarte en sus vidas, será con ellos primero, no con los rumores ni con tu reputación». Jared la miró fijamente, sus ojos reflejando sinceridad. «Lo prometo. Haré todo lo que esté en mis manos para que eso suceda». El ambiente, aunque todavía tenso, parecía estar tomando una nueva dirección. El tiempo diría si sus palabras serían más que promesas vacías. Al llegar a la habitación, los gemelos ya estaban preparando sus cosas para la noche, ajenos a las complejas conversaciones que había tenido lugar fuera de su alcance. Nicole, con una sonrisa forzada, los acomodó en la cama. «Buenas noches, chicos», susurró, acariciando sus cabezas. «Espero que tengan sueños felices». Mientras los gemelos se acurrucaban bajo las mantas, Nicole salió al pasillo con la cabeza llena de pensamientos. Al dar un paso más hacia la puerta, vio a Jared observándola desde lejos,
con una expresión algo indecisa. ¿Vas a quedarte aquí?, preguntó Nicole, su tono más suave de lo que esperaba. Jared hizo una pausa, luego asintió. Sí, respondió. Creo que debo hacerlo. Y así, en silencio, ambos se quedaron allí, bajo la presión de un futuro incierto, pero con la pequeña esperanza de que quizás, solo quizás, podría haber un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Nicole despertó temprano, como siempre, antes de que los gemelos se levantaran. Mientras el sol empezaba a asomarse por la ventana, la tensión que había estado acumulando durante días se sentía aún más pesada. Pensaba en el futuro de sus hijos, en todo lo que había hecho para protegerlos, y en las incógnitas que aún quedaban. Cuando los gemelos despertaron, ella intentó darles una sonrisa tranquilizadora, pero lo que más deseaba era que todo esto se desvaneciera. Mientras les preparaba el desayuno, su mente no dejaba de ir y venir entre el pasado y el presente. «Mamá, ¿vamos al parque acuático otra vez hoy?», preguntó uno de los gemelos, con esa sonrisa que siempre lograba derretir su corazón. «Claro, cariño», respondió Nicole, intentando que su voz no temblara. «Hoy va a ser un día muy divertido, lo prometo». Mientras los niños se preparaban, Nicole no podía dejar de pensar en la conferencia de prensa de Jared. Sabía que las cosas aún no estaban resueltas, pero también entendía que su presencia allí era el primer paso para cambiar las cosas. Jared había hecho un esfuerzo real, por lo menos eso era lo que ella quería creer. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a preguntarse si podía confiar en él. ¿Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario? La respuesta aún no estaba clara. Mientras tanto, los gemelos se mantenían felices y ajenos a la tormenta que se desataba a su alrededor. Después del desayuno, salieron al exterior. La vista del océano brillando bajo el sol les trajo algo de calma. El bullicio de los pasajeros por fin parecía haberse calmado, y las actividades familiares continuaban sin el mismo nivel de tensión del día anterior. Pero Nicole sabía que la paz sería temporal. La pregunta seguía siendo, ¿qué pasaría cuando los rumores volvieran a ser el centro de atención? ¿Podrían realmente seguir adelante como una familia, o estaba todo demasiado roto para repararlo? Jared los encontró poco después, acercándose con una sonrisa más genuina que la que había mostrado en días anteriores. ¿Listos para otro día de diversión?, preguntó, como si todo lo que había pasado entre ellos no hubiera sucedido. Nicole asintió, pero no pudo evitar la sensación de que algo aún se interponía entre ellos. Los gemelos, sin embargo, no pensaron en nada más que en el parque acuático. Salieron corriendo hacia el agua, riendo mientras Jared se quedaba atrás con Nicole. «No sé si esto es lo correcto», confesó Nicole, mirando a los niños jugar a lo lejos. Jared la miró con seriedad. «Sé que las cosas no han sido fáciles, pero quiero que sepas que no voy a darme por vencido tan fácilmente. Estoy aquí para ellos, y para ti». Nicole se quedó en silencio, observando a los gemelos. No sabía si podía perdonarlo, no aún, pero algo en su corazón comenzaba a cuestionar la dureza con la que se había cerrado a él. ¿Sería posible una segunda oportunidad? Mientras observaba a Jared interactuar con los niños, sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, los cuatro podían encontrar una nueva manera de ser una familia. Mientras tanto, la tarde avanzaba y el ambiente a bordo del barco se iba tranquilizando. Los gemelos seguían disfrutando de las actividades, ajenos al drama que había comenzado a envolver a su madre y a Jared. Nicole miraba con atención, preocupada por lo que se les venía, pero se mantenía firme en su decisión de hacer todo lo posible para mantener la normalidad para los niños. Jared, por su parte, parecía realmente comprometido con la situación, pero Nicole no podía evitar sentirse escéptica. Después de todo lo que había pasado, era difícil confiar de nuevo en alguien que la había dejado sola en el pasado. A medida que el día llegaba a su fin, Jared se acercó a Nicole nuevamente, decidido a hablar. «Sé que te estoy pidiendo mucho», dijo con una voz grave, «pero quiero demostrarte que esto es más que una obligación. Realmente quiero ser parte de sus vidas». Nicole no dijo nada, pero el tono de su voz y su insistencia la hicieron dudar. «Tal vez estoy pidiendo demasiado», pensó para sí misma, mirando a los gemelos correr alrededor. «¿Puedo realmente permitir que entre de nuevo en nuestras vidas, después de todo lo que ha sucedido?» Mientras el sol se ponía, las luces del barco se encendían, dándole un aire cálido y suave a la escena. Jared se mantenía cerca, pero Nicole no estaba segura de qué hacer con sus sentimientos. El dolor del pasado todavía pesaba, pero algo en ella comenzaba a abrirse, tal vez por los niños, tal vez por el hombre que había conocido antes de la tormenta.
Esa noche, mientras los gemelos se acomodaban en la cama, Nicole se sentó junto a ellos, pensativa. ¿Qué tan grande es el precio que estoy dispuesta a pagar por la paz?, se preguntaba. La idea de permitir que Jared entrara en sus vidas nuevamente era aterradora, pero también era algo que ya no podía ignorar. Los gemelos, sin embargo, se acurrucaban felices y tranquilos, sin preocuparse por lo que vendría. Por un momento, Nicole les permitió disfrutar de su inocencia, sin pensar en los retos que se avecinaban. Mientras la noche caía sobre ellos, Nicole observó a Jared desde la distancia. Sabía que, aunque todo esto fuera incierto, algo había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, podría haber una oportunidad para reconstruir lo que una vez tuvieron. A medida que la noche avanzaba, Nicole pensaba en todo lo que había pasado. Había llegado hasta aquí, luchando por mantener a sus hijos alejados de los rumores y de la atención no deseada, pero ahora la situación se había complicado aún más. Jared había dado un paso al frente, declarando su intención de estar presente en la vida de los gemelos, pero la duda seguía presente en el corazón de Nicole. Al día siguiente, después de un desayuno silencioso, Nicole llevó a los niños a la cubierta para ver la actividad programada. A pesar de la tensión, trató de mantener un semblante tranquilo para los gemelos, quienes, sin saber lo que estaba sucediendo, disfrutaban cada momento del día. Nicole observaba de reojo a Jared, que también estaba cerca, pero no quiso confrontarlo. Su corazón aún estaba dividido. Jared, por su parte, trataba de ser paciente. Sabía que tenía que ganarse su confianza, pero la presión de los rumores y de su vida profesional lo perseguía. Tenía que ser cuidadoso. ¿Realmente puedo reparar el daño?, se preguntaba en silencio mientras veía a los niños correr y reír. Mientras tanto, los gemelos disfrutaban del mar y el sol, ajenos a la creciente tensión entre su madre y Jared. Nicole se dio cuenta de lo mucho que habían cambiado desde su última conversación con él. A pesar de las cicatrices del pasado, algo en su interior comenzaba a abrirse, pero el miedo a ser herida nuevamente la mantenía alerta. Cuando la tarde llegó y la brisa del mar calmó el ambiente, Nicole decidió que era hora de hablar con Jared, de una vez por todas. No podía seguir viviendo entre la confusión y la incertidumbre. «Tenemos que hablar», le dijo cuando lo encontró en la cubierta, mirando hacia el horizonte. Jared la miró fijamente, sabiendo que este momento era crucial. «Sé que he cometido errores, pero estoy aquí ahora», comenzó él, su voz cargada de sinceridad. «Quiero ser una parte de sus vidas. Si me das la oportunidad, haré todo lo posible por ser un buen padre». Nicole lo miró, buscando señales de que realmente se tomaba en serio sus palabras. Algo en su interior quería creerle, pero las heridas del pasado aún estaban frescas. «No sé si puedo creer en ti nuevamente», dijo, su voz quebrada. «Lo que hiciste fue insoportable. Y ahora esto, todo lo que viene con ello. No sé si estoy lista para todo esto». Jared dio un paso más cerca, sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «Lo entiendo», dijo con suavidad. «No espero que todo cambie de inmediato, pero lo único que te pido es una oportunidad. Por ellos». Nicole lo miró por un momento largo, viendo la angustia en su rostro. Sus gemelos jugaban cerca, sin entender la conversación, pero Nicole sabía que cada paso que diera sería crucial para su futuro. «Voy a intentarlo», murmuró finalmente, su voz tensa pero sincera. «Pero no prometo que será fácil». Jared asintió, su rostro suavizándose. «Lo entiendo, Nicole. Lo intentaré, por ti y por ellos. Solo necesito que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que necesitaban». Con una mezcla de incertidumbre y esperanza, ambos se quedaron en la cubierta, mirando el mar que parecía tan vasto e interminable como las preguntas y los desafíos que aún enfrentaban. Pero por primera vez en mucho tiempo, Nicole sintió que había un camino por el cual caminar, aunque todavía no sabían exactamente hacia dónde los llevaría. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Nicole y Jared caminaron junto a los niños hacia la zona de actividades, donde los gemelos estaban ansiosos por disfrutar de las atracciones. A pesar de la confusión en sus corazones, intentaron mantener la calma por el bien de los niños, quienes seguían ajenos a la complejidad de la situación. Jared notó que Nicole estaba más tranquila, aunque todavía reservada. La lucha interna que llevaba era evidente, pero por primera vez en mucho tiempo, había una posibilidad real de reconciliación. Su promesa de ser un buen padre, de estar presente, parecía ser algo más que palabras vacías. Mientras los niños jugaban y se reían, Jared y Nicole intercambiaron miradas cargadas de emociones no expresadas. Jared observó a los gemelos, pensando en todo lo que había perdido,
en lo que ahora tenía la oportunidad de reconstruir, aunque sabía que el camino no sería fácil. La tarde avanzó, y el ambiente en el barco se volvió más relajado. El mar calmado y las suaves olas creaban una atmósfera casi mágica. Sin embargo, la sombra de los rumores seguía acechando, y Nicole sentía que no podría evitar que el pasado viniera a buscarla. Al caer la noche, la familia se reunió en el comedor del barco para cenar. Jared, a pesar de las preocupaciones sobre su negocio y los rumores que aún circulaban, decidió centrarse en el momento. Miraba a los gemelos con cariño, observando cómo se divertían, y por un instante, se olvidó del caos que había estado persiguiéndolo. Nicole, aunque reservada, no pudo evitar sentir un pequeño alivio al ver a Jared interactuar con los niños de una manera genuina. Había algo en su actitud que mostraba que, a pesar de todo lo que había ocurrido, estaba comprometido con ellos, y eso le dio un atisbo de esperanza. Después de la cena, la familia caminó por la cubierta, disfrutando de la fresca brisa nocturna. Los gemelos seguían riendo y jugando, y por un momento, Nicole permitió que su guardia bajara un poco. No sabía lo que el futuro les depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que las piezas de su vida estaban comenzando a encajar. Al día siguiente, Nicole decidió que, aunque no todo estaba resuelto, era hora de dar un paso hacia adelante. No podía controlar los rumores, pero sí podía controlar cómo reaccionarían ella y los niños. Jared había mostrado su compromiso, y aunque aún quedaban muchas dudas, Nicole estaba lista para intentarlo. El viaje continuó con una sensación de calma que había estado ausente durante tanto tiempo. Aunque los desafíos seguían presentes, el amor por sus hijos y el deseo de darles una vida mejor eran ahora su principal motivación. Y, aunque no sabía qué les depararía el futuro, Nicole estaba dispuesta a caminar ese camino con Jared, por sus hijos y por ella misma. Los días siguieron pasando con la misma mezcla de tensión y momentos felices. Los gemelos disfrutaban de las actividades a bordo, y Jared estaba cada vez más presente, aunque la sombra del escándalo seguía acechando. Nicole trataba de mantener la calma por ellos, pero no podía evitar sentirse atrapada entre el pasado que tanto la había herido y las nuevas oportunidades que parecían surgir. Una mañana, mientras los niños jugaban cerca de la piscina, Jared se acercó a Nicole. Su expresión era seria, pero había algo en su mirada que mostraba vulnerabilidad. Ella lo miró sin decir una palabra, esperando que fuera él quien hablara primero. Sabía que lo que dijera podría cambiar todo, pero no estaba lista para enfrentar la verdad que le traía. Nicole, sé que todo esto es confuso. Lo siento mucho por cómo han salido las cosas, por cómo te hice sentir, dijo Jared, con la voz un poco temblorosa. Quiero que sepas que, si los gemelos son míos, estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para ser un buen padre para ellos. No puedo borrar el pasado, pero quiero empezar de nuevo. Nicole lo miró fijamente. Sus pensamientos se mezclaban, y el dolor del pasado aún estaba fresco, pero algo en sus palabras la hizo dudar. Quizás, solo quizás, podía darle una oportunidad. No es tan fácil, Jared, respondió ella, sin apartar la vista de los niños que seguían jugando. Tú no sabes lo que es criar a esos niños solo, sin saber si el padre va a aparecer alguna vez. No sé si puedo volver a confiar en ti. Jared asintió, entendiendo su dolor. Sé que no tienes razón para confiar en mí, pero quiero ganarme esa confianza. Si me das la oportunidad, lo haré. No quiero que los rumores destruyan lo que podríamos tener como familia. Por un momento, Nicole no dijo nada. Miró a los gemelos, quienes reían felices en su pequeño mundo, ajenos a la complejidad de las emociones que la rodeaban. Voy a pensar en lo que me has dicho, dijo finalmente. Pero no puedo prometer nada. Esto es complicado, y necesito tiempo. Jared asintió, sabiendo que no había más que decir por el momento. Solo el tiempo podría sanar las heridas, y estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Te agradezco que me hayas escuchado, dijo antes de alejarse para dejarla reflexionar. Esa tarde, mientras los niños se divertían en el parque acuático, Nicole se sentó sola en una de las tumbonas, mirando al horizonte. A pesar de todo lo que había pasado, sentía una extraña paz al ver a Jared interactuar con los gemelos. No podía negar que veía algo diferente en él. Quizás era sincero. Quizás estaba dispuesto a ser el hombre que alguna vez prometió ser. Pero aún había una gran incertidumbre en su corazón. Nicole sabía que no sería fácil, y no podía permitirse soñar con un final feliz sin estar segura de que este cambio era real. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una pequeña chispa de esperanza en su vida.
Mientras la tarde se desvanecía y el barco avanzaba hacia su próximo destino, Nicole decidió que iba a dar el siguiente paso. No se trataría solo de Jared, sino también de lo que ella quería para sí misma y para los gemelos. Si quería que todo esto tuviera un futuro, debía encontrar la forma de sanar su propio corazón y dejar que el pasado finalmente descansara. Con esa determinación, Nicole se levantó de la tumbona y caminó hacia el lugar donde los niños estaban jugando, dispuesta a disfrutar de lo que quedaba de ese día. Sabía que no podía controlar todo lo que sucedería, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Y, por primera vez, se sintió capaz de hacerlo.